Saludos, hermanos y amigos, otra vez el espacio contestando tu pregunta. Más de 40 años transmitiendo y respondiendo preguntas por diferentes vías de comunicación, inicialmente por radio, luego televisión y ahora por internet. Antes de venir con la siguiente pregunta, elevemos a Dios el pensamiento. Gracias, Padre nuestro, por el privilegio de estudiar tu palabra, que nos gocemos en ella y que hagamos de ella nuestra guía hacia el cielo. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta número 95. ¿Por qué si Cristo nos mandó en Mateo 5:44 con la siguiente declaración, que debemos bendecir y no maldecir en el Sermón del Monte? Específicamente dice así: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto nos lo dijo Cristo. Ahora, en la Biblia hay 5 salmos de imprecaciones, o sea, de maldiciones, donde, por ejemplo, el Salmo 35, uno de los salmos más conocidos para combatir a los enemigos, dice el Salmo 35 así: contiende, oh Jehová, con los que contra mí altercan, pelea con los que me combaten. El ángel de Jehová los acose y los persiga. Versículos 5 y 6. Y luego dice: véngale el quebrantamiento que no sepa, con quebrantamiento en ella caiga y se goce mi alma en Jehová. Ve, este salmo está pidiendo a Dios venganza por los enemigos de David. ¿Cómo podemos armonizar el Salmo 35, que es un salmo imprecatorio, o el Salmo 52? El Salmo 52 nos habla de... Dice así: y verán los justos y temerán y se reirán de él diciendo: he aquí el hombre que no puso a Dios por fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. O el Salmo 69, que este nos habla: no sean avergonzados por mi causa los que te esperan, oh Jehová, de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, porque me consumió el celo de tu casa. Y agrega: pusieron delante de mí y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Estos salmos imprecatorios, como el 83, que nos habla de la justicia divina contra los enemigos, o el Salmo 109, otro imprecatorio, que nos habla del destino de los traidores, donde se dice: sean sus días pocos y tome otro su oficio. ¿Por qué Jesús nos manda a bendecir cuando los salmos imprecatorios mandan a maldecir y desearle el mal a los malos? Lo que pasa es que la expresión de amenaza debe entenderse más como una profecía que como un deseo imperativo. Porque el salmista prevé el castigo y este no sobreviene en respuesta a su petición. Pero los verbos que expresan vivo deseo de venganza son advertencias más bien que deseos o anhelos del penitente. Segundo,
el carácter concreto del pensamiento y de la expresión del judío tendía a asociar el pecado con el pecador como una sola cosa. Es decir, cuando en un pueblo una persona hacía algo malo y se le pedía que el malo fuera entregado para recibir el castigo, si el pueblo decía que no, estaba apoyando la inconducta de ese delincuente. Entonces, todo el pueblo participaba de la ejecución inmediata. ¿Recuerdan ustedes que mandaba Dios a destruir naciones enteras? Era por eso. Porque uno tenía el apoyo de todo el país y se convertía en consecuencia en cómplice del mal. Y entonces la ejecución venía en consecuencia. Así que a la mente hebrea le resultaba difícil albergar la idea abstracta del pecado, salvo en la forma en que lo veía personificado en el pecador. O sea, el pecador y el pecado para el judío era una sola cosa, y al destruir el pecado se destruye también el pecador. El pecado y el pecador no estaban separados, eran compañeros inseparables. Entonces, destruir el pecado equivalía a la destrucción del pecador. ¿Me están entendiendo? Por eso es que esos salmos imprecatorios son de maldición, porque es una profecía de lo que vendrá con el castigo retributivo de Dios, más bien que el deseo del salmista. ¿Me hago entender? Otra cosa es que los hebreos creían que eran representantes escogidos de Dios entre los impíos, y por eso consideraban que un ataque de los paganos dirigido contra ellos era un pecado contra Dios, y por lo mismo se sentían obligados a contraatacar. ¿Recuerdan ustedes cuando Samuel mandó a matar a todos los amalecitas? Que Saúl perdonó al rey. ¿Qué hizo Samuel? Mató al rey también. O sea, al rey de Amalek. Entonces el salmista, consciente de ser ungido por Dios, siempre habla en nombre de Dios. Y cuando el enemigo lo acosa, en realidad está persiguiendo a Dios. Y con relación con esto, fíjese que Moisés, en la apasionada intensidad del vibrante discurso de Deuteronomio, a veces deja de usar el pronombre de tercera persona y, por así decirlo, sin transición o frase explicativa alguna, habla directamente de la boca de Dios. Cita, vamos a buscar un pasaje, Deuteronomio 11, como un ejemplo. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 15. ¿Cómo dice? Y será que si obedeciereis cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia. ¿Ves? Yo daré. Pero no es Dios, no es Moisés, es Dios. Pero Dios está hablando a través de Moisés. Yo daré lluvia de vuestra tierra en su tiempo, temprana y tardía. Y tú juntarás tu grano y tu vino y yo daré también. ¿Quién está hablando aquí? Moisés, está hablando Dios en boca de Moisés. Y Moisés está atribuyendo una prerrogativa de Dios por instrucción de Dios, por el Espíritu Santo. Yo daré también hierba en tu campo para tu bestia, y comerás y te hartarás. Ve, puesto que el salmista escribía bajo la inspiración de Dios, tenía el derecho no solo de censurar el pecado, sino también de pronunciar una sentencia contra el pecador, porque estaba identificado con este pecado. Así que estas imprecaciones contra el enemigo pueden compararse con las maldiciones contra los israelitas mismos por caer en el pecado que se registra en Levítico 26.
Deuteronomio 27 y 28, o con las censuras de Isaías 5, 24 y 25, Isaías 8, 14 y 15, Jeremías 6, 21, Jeremías 7, 32 a 34. Estas con las vigorosas expresiones mediante las cuales Jesús censuró a los escribas y fariseos en Mateo 23. Y con las palabras de los escritores del Nuevo Testamento, de Hechos 5, ¿se acuerda el caso de Ananías y Zafira? O Gálatas insensato, Gálatas 1, o Santiago 5, o ricos ahullad vuestras riquezas. Así que como lo indican estas referencias, las imprecaciones de la Biblia no se limitan a los salmos, ni siquiera al Antiguo Testamento. También aparece en el Nuevo Testamento, como en el caso de Santiago 5, o de la maldición a los ricos, o el caso de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5. Además, hay que entender las acusaciones contra el pecador en armonía con el marco histórico de los tiempos en los cuales se escribieron. Entonces, la gente se expresaba con vigor y con vívidas figuras de lenguaje. Y los escritores de la Biblia expusieron sus ideas en lenguaje humano, en un estilo familiar para sus contemporáneos. Dice la sierva de Dios en Mensaje Selecto, tomo 1, página 24, este interesante párrafo. La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Por ejemplo, endureció Dios el corazón a Faraón. Dios no endurece el corazón. Lo que pasa es que el escritor hebreo inspirado, cuando le atribuía a Dios lo que permitía, ¿qué permitió Dios? Que Faraón se endureciera. Entonces aparece como en el lenguaje de la época, y Dios endureció el corazón a Faraón. Pero no fue Dios, fue el pecado de Faraón que lo endureció. Y se nota entonces, como Moisés es judío o hebreo, le está atribuyendo a Dios cosas humanas. ¿Qué cosa? Que Dios endureció el corazón a Faraón. Pero Dios no endurece el corazón, porque Él no fuerza la voluntad. Por eso es Dios. Él deja que el pecado siga su curso. Como Faraón no resistió el mal tomó posesión de sus decisiones, y entonces Moisés le está atribuyendo a Dios lo que no evitó. ¿Qué no evitó? El endurecimiento de Faraón. ¿Me están siguiendo? Entonces, sigue diciendo ella, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor, porque no fue Dios quien escribió la Biblia. Fueron hombres santos. Los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Respetó mi estilo literario, o el estilo de ellos, mejor dicho. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, dice ella. Pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Mensaje Selecto, tomo 1, página 24 de la pluma inspirada. Es decir, Dios alimentaba el pensamiento, inspiraba el pensamiento del escritor, y ellos escribían en su lenguaje. En su lenguaje. Y la mejor forma de Dios hablar, nos habló a través de Cristo su Hijo, que fue la personificación de la ley. Hermanos, entonces, concluyendo este estudio, es: los salmos imprecatorios no contradicen a Jesús cuando dice amad a vuestros enemigos y no los maldigáis. ¿Por qué? Porque esos salmos imprecatorios, que eran 5, eran salmos proféticos que estaban indicando lo que le pasaría al impío al final.
O sea, esos deseos de venganza son más bien advertencias, son advertencias en vez de deseos de maldad del suplicante. Esto es lo que se representa o se interpreta como los salmos imprecatorios. Es Dios a través del autor diciendo lo que le pasará al impío, y no que el escritor estaba enconado o estaba enojado o estaba deseando mal a sus enemigos, porque realmente Dios estaba diciendo a través de ella, del salmista, lo que vendría al mal. Como dice la Biblia, ay del impío, mal le irá. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a que se suscriban. Que Dios continúe con nosotros en este nuevo año.